Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta a los Corintios. Recordamos que estamos en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Hoy día vamos a estar leyendo solamente dos versículos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Dice así la palabra del Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, tome asiento. El título del sermón del día de hoy es El Evangelio de Cristo. Si bien nosotros, ya sabemos que estamos, introduciéndonos, estamos partiendo, estamos comenzando a ver este capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. La semana pasada hice alusión, a que este capítulo 15 de la carta a los Corintios es un capítulo muy conocido y realmente precioso y hermoso. De hecho, es algo que todos nosotros como creyentes deberíamos leer de vez en cuando, ¿no? Estar dándole vuelta a eso. Ahora, la semana pasada hablamos de que había que perseverar en el Evangelio, que el apóstol Pablo comienza este capítulo 15, diciéndole a los corintios que él le había predicado el Evangelio y que ellos debían perseverar en ello. Eso apuntaba o tenía detrás un significado, podríamos decir, o un tinte, una pizca, de dar a entender el hecho de que para perseverar ciertamente vamos a encontrar también dificultades. Pero los corintios perseveraban en ello. Ahora, el punto es que si bien la semana pasada el énfasis estaba justamente en perseverar en el Evangelio, aquí vamos a ver cómo el apóstol Pablo hace una descripción del Evangelio que no podemos dejar, sin verla detalladamente. Es así entonces que nos introducimos al texto y hoy día particularmente, quizá va a ser algo como muy, muy especial, ¿no? Vamos a leer los dos únicos pasajes que hemos visto, los vamos a repetir, el versículo 3 y el versículo 4, no quiero que se lo olvide, que lo tenga ahí, en una ventanita, lo leímos y dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora bien, si nosotros nos damos cuenta de lo que el apóstol Pablo estaba haciendo ahí, en primer lugar, lo primero que dice es que el apóstol Pablo está repitiendo, y ojo con esto es importante, esto es relevante, entender que el apóstol Pablo está repitiendo algo que él recibió. Yo recuerdo que hace un tiempo hablé con una persona, yo predicando el Evangelio, y él en un momento me dice: lo que pasa es que el cristianismo lo inventó el apóstol Pablo porque él traicionó a los judíos y hizo la iglesia cristiana. La verdad que mucha gente piensa así, mucha gente cree esto, pero es un absurdo en primer lugar y es algo que no tiene sentido, ¿cierto? Nosotros sabemos, e incluso la misma Biblia nos muestra que no es el apóstol Pablo el que inventa el cristianismo. De hecho, él viene después. El punto es que este texto en particular nos deja claro eso. El apóstol Pablo no está diciendo: yo inventé algo, o de alguna manera yo tuve esta revelación y yo les comparto lo que a mí se me reveló. No, él dice: yo les doy a ustedes lo que yo mismo oí, lo que mismo recibí. Ahora, ¿cuándo se convirtió el apóstol Pablo? Es un tema recurrente, un tema que nos causa una pregunta, ¿no? ¿Cuándo realmente se convirtió el apóstol Pablo? ¿Se habrá convertido en su encuentro en camino a Damasco? La verdad que la Escritura nos dice ahí que él se encuentra, con el Señor, le hace caso todo, él se va, le hace caso, pero él no recibe el Espíritu Santo ahí. Además, él es lleno del Espíritu Santo, haciendo alusión a recibir ese Espíritu Santo con la oración de Ananías. Estas son especulaciones porque la Escritura no lo dice, pero muy probable que mismo Ananías le haya predicado el Evangelio para que él realmente se convirtiera.
lo que deja claro esto es que el mismo apóstol Pablo, y esto es importante, el mismo apóstol Pablo deja claro que nadie se puede convertir si es que no es por medio de la predicación del Evangelio. Y eso no lo excluye a él. No, es que yo me convertí porque tuve una visión en la noche o cuando se me apareció alguien y ahí me convertí. No. Dios en la historia redentora muchas veces puede haber hecho estas apariciones y estas cosas. Pero recordemos que lo que dice la Escritura es algo que es doctrina para nosotros. Y Él establece lo siguiente. Dios eligió la locura de la predicación para salvar a sus creyentes. Romanos 10 también el apóstol Pablo lo dice claramente, lo enseña, ¿no? ¿Cómo creerán si es que no oyen? La predicación del Evangelio es primordial para la conversión de las personas. Ahora bien, el apóstol Pablo entonces deja claro que él viene a repetir lo que él ya recibió. El apóstol Pablo fue informado del Evangelio. Se le predicó el Evangelio. Algunos tienen también la teoría de que le predicó Jesús, ¿cierto? Cuando le enseñó personalmente. Son teorías, no sabemos. Lo que sí sabemos es que el apóstol Pablo recibió el mensaje del Evangelio y él lo proclamó. Y lo proclamó, que está totalmente intrínseco en muchas de sus epístolas, pero particularmente aquí el apóstol Pablo viene a reproducir lo que él recibió. Y este es el corazón del sermón del día de hoy. Cómo el apóstol Pablo deja claro y en muy pocas palabras viene a hacer una descripción del Evangelio. La semana pasada nosotros hicimos una breve alusión, ¿no?, al hecho de que vivimos en un contexto donde el Evangelio se ha perdido. Básicamente, en la iglesia contemporánea, en la iglesia moderna, la palabra Evangelio como que no significa nada, como que algunos dicen, no, es la palabra de Dios, o dicen un montón de cosas. Pero el apóstol Pablo, fíjense lo que está diciendo. Este es el Evangelio que os he predicado, ¿cierto? Comienza diciendo eso. Y dice entonces 2 puntos en la Escritura. ¿Qué nos dice esto? Que él va a empezar a hacer una breve descripción del Evangelio. Y dice ahí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, si nosotros nos fijamos, y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a, en virtud de las palabras del apóstol Pablo, a ver el Evangelio en 3 puntos que son claros ahí en las palabras del apóstol Pablo. 3 puntos que quiero que los tengan, digamos, claros y que aparecen, que están claros en las Escrituras y particularmente en estos versículos que estamos leyendo y que tienen que ver con el Evangelio. Estos 3 puntos son, si quieren anotarlos, primero, Jesús es Cristo. Ese es un punto importante. No está claramente establecido ahí que dice Jesús es el Cristo, pero está claro que el apóstol Pablo está haciendo alusión a Jesús, ¿cierto? Jesús es el Cristo. Segundo, Cristo murió para pagar nuestros pecados. Y tercero, fue sepultado, ¿cierto? Y resucitó. 3 puntos importantes, 3 puntos que forman la columna vertebral del mensaje del Evangelio. 3 puntos que son la columna vertebral del mensaje del Evangelio. Y los vamos a ver punto a punto para que podamos quizás entenderlo y ver alguna aplicación respecto a esto. En primer lugar, dijimos que el primer punto que vamos a ver es que Jesús es el Cristo. Esto es algo importante, hermanos, porque tenemos que saber qué significa Cristo. ¿Qué significa el Cristo? ¿Por qué a veces a Jesús se le dice Mesías? ¿Por qué se dice Jesucristo? ¿Qué relación tiene? La verdad, hermanos, es que, y quizás la gran mayoría lo sabe, pero nunca está de más decir, hay gente que está viendo esto y que no sabe. La palabra Mesías, la palabra Cristo y la palabra ungido es exactamente lo mismo en diferentes idiomas. ¿Ya? Nosotros tenemos transliteraciones, ¿no? ¿Se acuerdan lo que es una transliteración? Es una palabra en un idioma particular que es básicamente españolizada. Se le trata de cambiar lo menos posible para que nosotros lo digamos igual. Hay varias transliteraciones en la Escritura. Diácono, ¿cierto? Cristo, Mesías, son transliteraciones. ¿Por qué? Porque la palabra Mesías es la palabra Mashiach, ¿cierto?, del hebreo, que quiere decir ungido. Cristo es griego, Christos, ¿cierto?
son transliteraciones al español. Entonces, cuando se dice Jesús el Mesías, o Jesús es el Cristo, o Jesucristo, está hablando de lo mismo, del ungido. Ahora, ¿por qué a Jesús se le llama el ungido? Esto es algo también importante de entender. ¿Por qué a Jesús, o por qué los hebreos, por qué los judíos esperaban al Mesías? Los hebreos esperaban al ungido. ¿Por qué esperaban al ungido? Para eso tenemos que retroceder al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿cierto?, está toda la narrativa de la historia antigua, y ahí existe algo que se hacía particularmente en el pueblo hebreo, y era la unción, ungir. Lamentablemente nosotros vivimos en un contexto evangélico donde muchas personas ungen las cosas para de alguna manera poner una barrera para que nadie los toque, ¿cierto? Eso no tiene sentido. La verdad que en el Antiguo Testamento nosotros vemos que se ungen solamente los utensilios del templo, nada más, y no era para cubrirlos, sino que era para mostrar, y esta fue siempre la esencia de el ungir, mostrar el sello de Dios en algo. Pero también se hacía en alguien, en personas. Es aquí el punto importante. En el Antiguo Testamento se ungían reyes, profetas y sacerdotes. Reyes, profetas y sacerdotes. Veamos algunos ejemplos. Nosotros, no vamos a ver los ejemplos, vamos a hablar de otro tema primero, para ir armándolo bien. Estos tres elementos, rey, sacerdote y profeta, ¿cierto?, son los oficios de Cristo. Cristo, el Mesías, tenía que cumplir estos tres oficios. El Mesías, el ungido que los hebreos esperaban, tenía que tener el oficio de rey, de profeta y de sacerdote. Ahora, la pregunta que para poder complementar esto es, ¿por qué ellos esperaban que el ungido, esta persona que es un personaje, tenía que ser rey, sacerdote y profeta? ¿Dónde está establecido ahí? Bueno, está en la Escritura. Y es ahí entonces que nosotros vemos anuncios del Mesías como rey, en primer lugar. Zacarías 9:9. Zacarías, en su capítulo 9, versículo 9, dice lo siguiente. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Para todo hebreo, para todo judío y para toda persona que se acerca a la Biblia debe entender que este texto particularmente habla del Salvador, del ungido, de la persona que habría de venir. Y si nosotros nos fijamos en este texto, aquí está descrito como rey. Tu rey va a venir. Entonces los judíos, un hebreo normal, decía, el que va a venir va a ser un rey. Yo lo estoy esperando. Pero no solamente eso, también tiene que ser sacerdote. Salmos 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ellos también sabían que cuando alguien viniera, cuando este ser viniera, tendría que ser un sacerdote. Esto era muy raro, hermanos. Muy, pero muy raro. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían que ser de un linaje en particular, de una tribu, de la tribu de Leví. Los israelitas tenían 12 tribus. Una de esas tribus era la tribu de Leví. De ahí tenían que venir los sacerdotes. Pero, por otro lado, tenemos un problema, porque se había profetizado que el Mesías, el ungido, iba a venir de la tribu de Judá. ¿Cómo era posible? Bueno, básicamente, según este pasaje, según otro orden de sacerdote. Esto lo hemos hablado en otros momentos y es bastante complejo de explicarlo, pero no es el momento. Pero sí tiene que quedar claro algo, y es que los hebreos esperaban que el que vendría a salvarlos, y esto es importante, a salvarlos, tenía que ser rey y tenía que ser sacerdote, pero también profeta. Deuteronomio 18:15 dice lo siguiente: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. En otras palabras, lo que estaba haciendo alusión, ¿cierto? Moisés, es que en un momento iba a levantar un profeta en medio del pueblo de Israel.
Y ese también entonces era personificado por el Mesías, por el ungido. Si nosotros nos fijamos entonces en los oficios de Cristo, nosotros damos cuenta de que Jesús cumplió esos tres oficios. Fue profeta, fue entonces rey, o es rey, y es sacerdote. Por eso, como básicamente el personaje que estaban esperando los hebreos encarnaba todo lo que tenía que ver con la unción, ellos esperaban entonces a este Mesías, a este ungido por excelencia. Este ungido por excelencia, este Mesías que ellos esperaban, es lo que nosotros conocemos como Cristo, ¿cierto? Ellos esperaban al Cristo, para que lo entendamos quizás más simple. Los hebreos esperaban al Cristo. Ahora, hay algo adicional aquí, y es que los hebreos esperaban al Cristo, que no solamente tenía que ser sacerdote, profeta y rey, sino que tenía que ser Dios. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en Isaías. Isaías 9, versículos 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, y aquí tenemos que aterrizar algo, los hebreos nunca esperaron un Jesús que viniera. Ellos no estaban esperando a Jesús. Ellos estaban esperando a un Mesías. Ellos estaban esperando a un Cristo. ¿Qué es lo que sucede finalmente con esto? Es que Jesús viene a encarnar o viene a cumplir todo lo que el Mesías tenía que cumplir. Por eso a Jesús se le llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Y esto es de vital importancia, hermanos, en comprender cuando hablamos de predicar el Evangelio. Porque nosotros, y como el mismo apóstol Pablo lo ha dicho, todo esto ha sido en conformidad a las Escrituras. Nosotros no podemos predicar un Evangelio, ni nada que sea relacionado con la salvación, si no se conforma a las Escrituras. Y el apóstol Pablo entonces dice, vino entonces Jesús, o el Cristo, conforme a las Escrituras. Jesús realizó todo su ministerio de acuerdo a lo que las Escrituras habían demostrado de él. Ahora, hay un pasaje muy importante respecto de esto, que está cierto y no lo vamos a citar, pero porque es muy conocido, el de los caminantes de Emaús. Había un tiempo en el primer siglo cuando Cristo ya había muerto recién en la cruz. Y dos de sus discípulos, hermanos, seguidores de él, iban caminando a Emaús. Y Jesús se les aparece en el camino y les pregunta, ¿qué les pasa? Y ellos le dicen, estamos tristes. Estamos muy tristes. ¿Por qué? Porque se había levantado un varón que nosotros pensamos que era el Mesías. Yo pensamos que era el Cristo. Pero murió. Era un varón piadoso y todo, pero murió. Y Jesús en un momento entonces le dice, oye, que son tardos, ¿cierto? Tardos para oír, duros de corazón. ¿Cómo no se dan cuenta de lo que realmente dicen las Escrituras? Y dice entonces Jesús que empieza por medio de las Escrituras del Antiguo Testamento a mostrarle parte por parte cómo las Escrituras hablaban de Jesús e incluso del hecho de que tenía que morir, pero que iba a resucitar. En un momento, se desvelan sus ojos, se dan cuenta de que era Jesús y claramente se alegran y de hecho se dicen uno al otro, ¿acaso no nos ardía el corazón cuando realmente nos mostraba en la Escritura lo que sucedía? ¿Por qué, hermanos? Porque el Mesías, Jesús, no podía venir si es que lo que él iba a hacer o decir no estaba en las Escrituras. Por eso es tan importante, hermanos, introducirse a la Escritura, meditar o ver las Escrituras para saber si es que realmente lo que nosotros vemos en Jesús está ahí. Y está ahí, hermanos. Se dice, ¿cierto?, que Jesús cumplió más de 300 profecías. La verdad es que no son 300 profecías, son alusiones diferentes en las Escrituras que nosotros podemos ver y que estamos estudiando el viernes. Alusiones a Jesús. Jesús entonces encarna al Cristo. Jesús es el Cristo. Esa es la primera verdad.
Yo espero que entonces podamos comprender por qué Jesús se llama Jesucristo o por qué se le llama el Mesías. Pero no solamente eso, esa es la primera verdad. La segunda verdad del Evangelio, o el segundo punto que claramente establece el apóstol Pablo ahí, es que este Cristo, este Mesías, murió para pagar nuestros pecados. Y esto está algo importantísimo, hermanos. El Cristo, el Mesías, el que había de venir, ¿cierto? El que estaban esperando los hebreos, venía a salvar a los israelitas. Los israelitas, hebreos, vamos, para que se entienda, israelita, hebreo y judío en este contexto, en esta conversación, es básicamente lo mismo. Los israelitas estaban esperando al Mesías porque él iba a ser su salvador. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Los hebreos del primer siglo nunca comprendieron, y los hebreos del segundo siglo, ni del quinto, ni los hebreos de hoy día comprendieron nunca que la salvación a la cual hacía alusión el Señor en el Antiguo Testamento no tenía que ver con un gobierno, no tenía que ver con un imperio. Ellos esperaban, en ese tiempo, en el primer siglo, los judíos o los hebreos estaban sometidos bajo el yugo, ¿cierto?, del imperio romano. Ellos esperaban un Mesías que de alguna manera los liberara de esa opresión. Siempre esperaron un líder político, que esperaron que la nación de Israel de alguna manera gobernara el mundo. Por lo demás, hoy día ya lo gobiernan en sombra. Pero ellos esperaban un gobernante, un líder político, alguien que fuera una imagen, ¿cierto?, una luz para el mundo material. Nunca se dieron cuenta de que el propósito y la obra del Señor era mucho más profunda. Era eterna, era espiritual. La obra del Señor no era simplemente sanar a alguien, ¿cierto? Lo que Él quería era restaurar realmente el alma, salvar el alma. Y esto es importante, hermanos, porque si nosotros pensamos en cuál es el verdadero y el más grande problema que tiene el mundo, no es el hambre, no son las enfermedades del cuerpo. No es el capitalismo, bajo ningún punto de vista, ¿cierto? No es las pandemias, no es, no sé, el cáncer, ni tampoco la desigualdad social. No son esos los problemas del hombre, bajo ningún punto de vista. El peor problema que el hombre tiene se llama pecado. Ese es el verdadero problema que tiene el hombre. Entonces Cristo, el Salvador, vendría a solucionar ese problema. Ese será el gran problema, ¿cierto?, que tenía que ser solucionado. Él, si nosotros nos fijamos, como dice el apóstol Pablo, Él vendría a pagar nuestros pecados. Ahora, es muy probable que alguien que no conozca nada de la fe, o que incluso sea nuevo, o que no entienda tampoco de la Escritura ni nada, se pregunte, ¿y por qué hay que pagar el pecado? Es una pregunta válida. ¿Por qué el pecado hay que pagarlo? Si algo que se hace no hay por qué pagarlo, ¿no? Bueno, hermanos, esto nos lleva indefectiblemente o directamente a la justicia de Dios y a la ira de Dios. Por eso, cuando nosotros predicamos el Evangelio, es muy necesario que nosotros podamos presentar a Dios como es. Para el mundo, el hecho de que los pecados se tengan que pagar es irracional. ¿A la luz de qué? De que ellos tienen una imagen tergiversada de Dios. No sé si usted ha hablado, predicando el Evangelio, ¿qué va a hacer el Señor? Usted, incluso entendiéndose pecadores, no, yo me voy a ir al cielo. Porque entienden o creen que Dios en el cielo va a recibir a todos como un viejito amoroso, ¿cierto?, que no tiene justicia. De hecho, un Dios sin justicia es un ídolo. Dios es justo, y esto es algo necesario, ¿cierto?, de entender. ¿Por qué se deben pagar los pecados? Porque Dios es justo. Y la Escritura deja muy, muy claro, Números 14, 18 dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, ciertamente, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Puede ser Dios misericordioso, puede ser Dios perdonador, pero eso no quiere decir que va a dejar sin castigo al que es culpable.
no va a dejar por inocente al culpable. Y la Escritura también establece muy claramente, en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. El pecado, nosotros hemos dicho, ¿cierto?, que se define como la transgresión de la ley de Dios. Esto es algo que todo cristiano también debe tener claro. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Romanos 2, en su versículo 5 al 11, dice lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan la gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios. En palabras simples, el apóstol Pablo, en su introducción en la carta a los Romanos, establece la culpabilidad del hombre y la consecuencia de la culpabilidad del hombre. Cuando el hombre se transforma en transgresor de la ley y pecador, la consecuencia es ira de Dios. La ira de Dios, hermanos, el infierno. Y esto tiene que también tenerlo claro. El infierno es una necesidad del carácter santo de Dios. El infierno no está ahí porque Dios es malo, porque Dios le cae mal a la gente, porque es un tirano, no. El infierno es una necesidad del carácter santo de Dios. ¿Por qué? Porque el infierno viene a ser la condenación eterna que equivale al pago a la transgresión a un Dios eterno. Si Dios pasa por alto al transgresor, se transforma en un juez injusto, en un juez corrupto. Por eso, hermanos, tenemos que tener muy claro que aquel que transgrede la ley, se transforma en un pecador, va a recibir la justa ira de un Dios justo. Dios, si es que no castiga al malo, se transforma en un Dios malo. Dios no permite el mal. Dios no se relaciona con el mal. Dios no puede tener ninguna comunión con el mal. Dios, como es un Dios justo, cuando ve el mal, lo debe castigar por la necesidad que implica el hecho de que Él es santo, santo, santo. Hermanos, esto es realmente relevante. ¿Por qué? Porque vemos y entendemos ahora que es necesario que ese pecado, que esa maldad se pague, hermanos. Y esto es una realidad. Todo ser humano nacido en toda la historia de la humanidad, salvo Cristo, vamos a sacar a Cristo, ha sido un pecador. Y también todo ese pecador, ¿cuál es el problema? Va a pagar la ira de Dios. Es más, déjeme decirle algo. Nuestros pecados también tienen que ser pagados. Mi maldad, mi pecado, mi perversidad también va a ser pagada. ¿Cierto? También debe ser pagada. No puede ser pasada por alto. He ahí entonces la necesidad de Cristo. Algunas personas les preguntamos, ¿quién es Jesús? No, un gran sabio. Jesús fue un gran líder, ¿no? Jesús fue alguien, y lo mataron más encima. Si hubiera venido, no, lo matamos de nuevo, porque él decía la verdad. Mucha gente dice, Jesús dice la verdad, pero no cree la verdad que él dice. Es muy absurdo. Jesús no solamente es todo eso y es más, es Dios, sino que Jesús vino justamente con una misión: a pagar esos pecados de los que en Él creen. Romanos 3:14, 3 desde el 21 en adelante dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante el pago
que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En otras palabras, nosotros hablamos varias veces de lo que era la propiciación. La propiciación era aplacar, apagar la ira, ¿no? Bajar la ira, es apagar la ira. La ira de Dios que estaba sobre nosotros fue aplacada, ¿no? ¿Por quién? Por Cristo. ¿Y por qué fue aplacada por Cristo? Porque Él pagó. Cristo subió a la cruz del Calvario, hermanos, para pagar la ira de Dios. Y eso es lo que realmente Jesucristo recibió en la cruz del Calvario. Recibió la ira de Dios. Por eso Jesús en Getsemaní empieza a orar y dice, Señor, por favor, dice, si es posible, que pase de mí esta copa, ¿no? ¿Qué es la copa? La copa se describe en la Escritura como la ira de Dios. Pero Él dice, pero que no se haga lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque Él venía a hacer la voluntad de su Padre. ¿Qué es lo que sucede en la cruz del Calvario? Jesucristo recibe la ira de Dios, ira santa, ira justa, por los pecados nuestros. Es por eso, hermanos amados, que nosotros tenemos entrada al lugar santísimo, al cielo, por la obra de Cristo y no por nuestras obras. Generalmente nosotros caemos en pecados y ciertamente nos apuñalamos e incluso pensamos que vamos a perder nuestra salvación. No, hermanos, porque no han sido nunca sus obras las que los salvan. Ojo con esto, no estoy diciendo que usted no tenga que hacer buenas obras, porque no es eso. Tenemos que esforzarnos en buenas obras, esforzarnos, someternos a nosotros mismos. Debemos nosotros gobernarnos, debemos nosotros alejarnos del mal. Pero hermanos, la salvación nuestra no depende de nuestra vida de santidad. La vida de santidad que nosotros vamos a tener va a ser solamente una manifestación de quién realmente somos en el interior. Y el Señor dice que a sus hijos en el interior los ha hecho una transformación, porque hay una nueva persona, hay una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Hermanos amados, nosotros tenemos la bendición gloriosa de que Jesús ha pagado nuestros pecados. Y esto también, como dice el apóstol Pablo, no es porque sí. Esto también es dado o es dicho conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Y en este contexto debemos entender lo siguiente. El apóstol Pablo hace referencia básicamente a las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Ya? Porque en ese tiempo, ¿cierto? Esta alusión normal de las Escrituras hacía realmente alusión en su gran mayoría a las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Podemos encontrar en el Antiguo Testamento esta verdad de que el Mesías iba a pagar los pecados? Sí, hermanos. Isaías 53, versículos 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjense lo que dice. Herido de Dios y abatido. Es Dios mismo, su Padre, el que lo castigó. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones cayeron sobre Él. Fue molido, ¿por quién? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, en las Escrituras del Antiguo Testamento está clarísimo cómo este Mesías vendría a pagar por nuestras culpas. ¿Saben qué es lo que es? Y ustedes se podrían tomar la cabeza, hay una realidad. De cómo los hebreos no pueden ver esto inclusive hasta el día de hoy. Para ellos, este siervo sufriente es Israel y no es Jesucristo. Una nación pagando los pecados. Es absurdo. Es Cristo, hermanos. Es Cristo que, anunciado en las Escrituras, es colgado por nosotros para pagar nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Pero no solamente está este texto, hay una serie de textos. ¿Y saben qué, hermanos? Hay, podríamos decir, un trozo de la Escritura gigante que establece, ¿cierto?, todo el sistema sacrificial para los hebreos. Y ahí, de manera física y práctica, el Señor les mostraba cómo, si es que alguien pecaba, tenía que llevar un animal para que ese animal muriera para pagar mis propios pecados.
Eso está ahí en toda la escritura del Antiguo Testamento. El Señor lo mostró de maneras innumerables cómo ese Mesías vendría a ser realmente aquel que moriría en un sacrificio vicario, sustituto, por nosotros. Y hermanos amados, esto que es una realidad y es, podríamos decir, el corazón del Evangelio, ¿no? Cristo muriendo en la cruz por pecadores viles, que somos nosotros. No podemos olvidar, hermanos, que el mensaje del Evangelio es un mensaje de amor. Y incluso, Él lo hizo, todo esto, por amor a nosotros. En Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ciertamente el Evangelio es una muestra de amor gloriosa, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos nada bueno. Nosotros merecemos fuego e ira. Eso merecemos nosotros por nuestras transgresiones. Pero en su amor que hace Dios, viene, se encarna y sufre Él nuestros dolores. Él sufre por nuestras culpas. Él sufre por nuestras transgresiones. Cuando nosotros pecamos cada día, esa culpa ha sido colgada en la cruz del Calvario, hermanos. Por eso no debemos trivializar el pecado, por más que nuestro corazón perverso nos lleve, ¿cierto?, continuamente a trivializarlo. No. El pecado nuestro, y un pecado, hermano, un pecado es el que lleva a Cristo a la cruz del Calvario a sufrir la ira de Dios, a sufrir lo indecible. Y por lo demás, meditemos en quién se subió a esa cruz. Porque el que se subió a esa cruz, hermanos, era el ser más hermoso que pudiera existir en toda la historia. El ser más glorioso, el más bueno, el más bondadoso. Él, que no tuvo culpa alguna, porque la Escritura dice que no se halló ni siquiera engaño en su boca. Él, hermano, subió a la cruz para sufrir algo que no tenía que sufrir. Sufrió lo oprobio, sufrió los golpes, los escupos, las burlas, sufrió ser clavado en una madera, hermanos, una corona de espinas, fue sangrado, azotado. ¿Todo por quién? Por nosotros, por nuestras culpas. Es por eso que estamos acá, hermanos, porque a Él merece toda gloria y toda honra, porque Él se humilló y ahora es digno de ser exaltado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje del Evangelio. Ahora, no termina con esto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo hace alusión a al tercer punto, ¿no? Cristo fue sepultado, pero resucitó. Y como nosotros también vemos, el apóstol Pablo deja claro que esto también sucede conforme a las Escrituras. ¿Podemos ver en las Escrituras que Jesucristo tenía que resucitar? Sí. Salmo 16:9. Se alegró por tanto mi corazón y se goza mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ¿cierto? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pedro cita este texto, ¿cierto? Para decir, miren, esto habla de Cristo. Cristo iba a resucitar. Esto estaba ahí claro en la Escritura. Pero el mismo Isaías 53 también lo deja claro. Isaías 53 dice lo siguiente, con todo esto. Jehová quiso quebrantarlo, el Padre a Cristo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o en otras palabras, cuando haya muerto por el pecado, ¿qué sucede? Verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En otras palabras, aparece muerto Jesús y inmediatamente aparece vivo. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que hay otras alusiones que podrían ser interpretativas respecto de esto y de los 3 días. Por ejemplo, Oseas 1 hace alusión de que Israel sería redimido en el tercer día. Sabemos también nosotros que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y Jesús hace alusión a esto. Así, ¿cierto? Como Jonás estuvo en el vientre del pez, dice, el Hijo del Hombre estará muerto y al tercer día va a resucitar. Hermanos amados, Cristo resucitó de entre los muertos. Y como vemos en la Escritura, también esto es algo y un mensaje esencial del Evangelio. Muchas veces nosotros pasamos por alto, ¿cierto?, el tema de que Cristo resucitó. Cuando predicamos muchas veces ni siquiera hacemos alusión a que Cristo resucitó. Pero el apóstol Pablo dice que él oyó
y reprodujo lo que él oyó. ¿Qué es lo que oyó del mensaje del Evangelio? Que Cristo murió por otros pecados, pero que también resucitó. Hermanos amados, la resurrección de Cristo es tremendamente importante cuando hablamos de la fe cristiana. Es más, si es que alguien quiere destruir la fe cristiana, lo único que tiene que hacer es demostrar que Cristo no resucitó. Si alguien quiere a nosotros destruir todo lo que nosotros creemos, simple, apunte algo nomás. Cristo no resucitó. Con eso estamos perdidos. Y sería lamentable, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos todos muertos en delitos y pecados, condenados a la ira eterna. Pero eso nadie lo ha podido demostrar. ¿Por qué? Porque la tumba está vacía. La tumba está absolutamente vacía. Cristo resucitó de entre los muertos. Ahora, hermanos, la resurrección de Cristo es la señal final de la victoria de Cristo sobre la muerte. Es una señal visible de la victoria de Cristo sobre la muerte. También es la señal final y visible de Cristo victorioso sobre el pecado. Cuando Cristo resucita, da un testimonio público y confirma entonces que todas las palabras que Él dijo eran reales. Y por lo demás, Él mismo dijo, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En otras palabras, Jesús mismo, como ningún otro ser, ningún otro Dios con minúscula en la historia del mundo, anunció que iba a morir y que iba a resucitar, y que por lo demás murió y resucitó. No hay absolutamente ningún otro, hermanos, en toda la historia que se haya levantado entre los muertos. La tumba vacía, hermanos, es una señal para todas las demás religiones para decirle, hay una auténtica. No hay otra como la fe cristiana. No hay ningún otro que pueda haber hecho lo que Cristo hizo. No hay otro Dios que Cristo. No hay otro ser humano que haya vencido la muerte como Cristo. Cristo, hermanos, al nosotros tener esa certeza de la tumba vacía, tenemos la plena y absoluta certidumbre de que Cristo es Dios. Y por lo demás, para todos los no creyentes, nadie puede quedar de alguna manera indiferente a la resurrección de Cristo. Nadie puede quedar indiferente a la resurrección de Cristo. Ni el inconverso más inconverso puede. Sería un suicidio intelectual, de hecho. Si alguien acepta que Cristo resucitó de los muertos, pone sobre sí mismo una fuerte y una gigante roca pesada, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un argumento que no me deja moverme para ningún otro lado. Es como una roca cayendo de una montaña y yo parado ahí. Me tengo que mover. ¿Por qué? Porque nadie más lo hizo por mí. Porque es el único que puede decir lo que hay después de la muerte. Porque es el único que ha vencido la muerte. Nadie, absolutamente nadie puede quedar absorto, podríamos decir, o indiferente de la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo, y es por eso que la resurrección de Cristo forma un pilar fundamental dentro de la fe cristiana, y es por eso que nosotros tenemos que también defender esa fe. Hermanos, vaya a buscar la dentadura de Mahoma, por ahí está metida, ¿cierto? Vaya a buscar los restos de Buda, creo que está la dentadura, los restos de Mahoma, y todos los dioses que podrían haber inventado los hombres están todos muertos. Pero la tumba de Cristo está vacía. Y Cristo vive. Podríamos decir, ¿cierto? Cristo vive, sí, Cristo vive. Y Cristo hoy día reina, hermanos. Y Cristo hoy día todavía reina en el mundo y va a reinar por toda la eternidad. Y Cristo va a volver. Esto es importante también. Cristo va a volver, ya no como el siervo sufriente, sino aquel que va a venir a regir con vara de hierro. Va a derramar su ira sobre el mundo. Y así como es algo totalmente sobrenatural el hecho de que haya resucitado, créame que no le quita nada a lo sobrenatural cuando Él venga desde el cielo. Porque Cristo, una vez que resucitó, hermanos amados, compartió con los apóstoles. Estuvo 40 días compartiendo y lo vieron miles de personas. Y en un momento Él ascendió, ¿cierto? En un momento le dijo, ahora ustedes quedan
espérense, van a recibir poder en una semanita más. Ustedes van a quedar con la hora, pero yo voy a ir al cielo. Y él iba ascendiendo y los apóstoles miraban para arriba, ¿cierto? Y los ángeles que estaban con Jesús le dicen, ¿qué miran? Así como ha subido al cielo, así mismo volverá. Hermanos, esa es una promesa de la Escritura. Y Cristo va a volver. ¿Cuándo? No sabemos, pero va a volver. Hermanos, ese es el mensaje del Evangelio. Pero ese mensaje del Evangelio no lo quiero dejar aquí, sino que el mensaje del Evangelio tiene consigo mismo una serie de promesas preciosas que no quiero dejar de que podamos meditarlas. ¿Por qué? A la luz, y ojo importante, a la luz del gran problema del humano, que es el pecado y su condenación ante Dios, estas promesas deben ser muy, muy hermosas y muy importantes. En primer lugar, las promesas del Evangelio. Cuando se cree en el Evangelio, es el perdón de los pecados. Hermanos, incluso como creyentes, nosotros, muchas veces se nos olvida que el Señor ha perdonado nuestros pecados. Pero fíjense cómo introduce Isaías esto. Es maravilloso, porque dice, venid, luego dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En otras palabras, nuestra maldad, ¿cierto?, puede ser muy evidente, pero no hay pecado que no haya sido colgado en la cruz de Cristo de los que creen. Cristo en la cruz del Calvario perdonó toda iniquidad de los que en Él creen. Si usted cree en el Evangelio, entonces el perdón de los pecados, a pesar de las cosas muy horribles que usted pudiera haber hecho, son perdonados. ¿Puede un violador ser salvo? Amén. ¿Puede un traficante de personas ser salvo? Amén. ¿Puede ser un abusador de niños ser salvo? Amén. ¿Puede ser un asesino un salvo? Sí. No hay pecado que Dios no haya colgado o que de los que en Él creen, que no pueda ser colgado en la cruz. Pero no solamente el perdón de los pecados, aquí encontramos otras cosas. Adopción. Efesios 1:5 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermanos, nosotros podemos decir, Dios es nuestro Padre y somos sus hijos por medio justamente de creer en el Evangelio. El mundo dice, no, todos somos hijos de Dios. Falso, no todos son hijos de Dios. Son hijos de Dios solamente los que creen en el Evangelio. Solamente los que han sido redimidos de sus pecados son salvos y son hijos de Dios. Los demás no son hijos de Dios. Jesús en un momento, en una conversación muy fuerte con unos fariseos religiosos, les dijo, ustedes son hijos de Satanás. Y la verdad, hermanos, es que en el mundo está lleno de hijos de Satanás, pero no hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que tienen una relación, ¿cierto?, con Dios por medio de la fe. Por tanto, recibimos la adopción, pero no solamente eso, recibimos la justificación. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, asimismo por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Usted, hermano, es un justo. La Biblia lo describe como los justos. Nosotros somos justos, no por nuestras obras, ¿cierto? No somos justos por nuestras obras de santidad. Somos justos porque tenemos a Cristo. Cristo es el justo. Y los que tenemos a Cristo, entonces somos justos. Somos justos, hermanos, somos justificados delante de Dios. Estamos en justicia con Dios. Pero no solamente eso, tenemos vida eterna. Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Hermano, usted tiene vida eterna, pero para salvación. Tiene vida eterna de gozo para con Cristo. La gente podríamos decir que tendrá vida eterna para condenación, ¿cierto? Pero nosotros tenemos vida eterna en Cristo. Una vida gloriosa y hermosa. Esto es como, pensemos en un ejemplo práctico. Nosotros tenemos un trabajo que es asqueroso, ¿no? Un trabajo estresante, un trabajo aburrido, un trabajo que me manda muchas cosas. Pero ¿qué pasa si ustedes le dicen, mire, sé que hoy día estamos el día
usted se quiere ir del trabajo todo esto, ya está aburrido, y gana $1.000.000. Pero ¿qué pasa si le dice que su jefe viene y le dice, ¿sabes que por el mismo trabajo te voy a pagar $50.000.000, pero te subo el sueldo el día 20? ¿Usted va a aguantar esos 10 días de trabajo duro? Sí, y lo va a hacer feliz. ¿Por qué? Porque va a estar pensando en los $50.000.000 que le van a subir de sueldo a fin de mes. Bueno, la vida es lo mismo, hermano. Nosotros hoy día tenemos una recompensa mucho más gloriosa que $50.000. Una vida gloriosa y eterna. Ahora, ¿podemos aguantar entonces en esta vida las turbulencias, las dificultades que vivimos en esta vida, mirando al reino eterno? Es la misma analogía, hermanos. Significa lo mismo. El que realmente cree que va a recibir esos $50.000.000 se esfuerza. Porque si no, mi jefe es mentiroso, me está mintiendo, no lo va a hacer, se va nomás, porque era mentira. Pero hermanos, nosotros no tenemos un jefe que es mentiroso. Realmente la vida eterna nos espera. Entonces, hermanos, esperemos, resistamos. Porque la vida eterna para nosotros debe ser la fortaleza del día también, la esperanza. Así se describe la esperanza que nosotros tenemos. Pero no solamente eso. Porque no hay por qué vivir una vida, hermanos, de dolor y de angustia ni de nada. Porque también el Señor nos da la oportunidad de vivir en novedad de vida, en una vida nueva. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, si usted vivía en el mundo de una manera, no puede vivir de la misma manera cuando está en Cristo. Porque en Cristo andamos en novedad de vida, en vida nueva. Ya no vive como vivía antes. Y eso se debe notar, se debe materializar. Vivimos con un corazón diferente, con otras metas. Vemos la vida de manera diferente. Somos nuevas criaturas. Ahora hay gozo, ahora hay paz. Antes no. Antes había, no sé, ansiedad, ¿no? Tiene que haber angustia, tiene que haber problemas, pero en Cristo usted tiene vida nueva. Puede mirar las cosas de manera diferente. También se nos promete resurrección para la vida eterna. 1 Corintios 15, más adelante lo vamos a ver. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y fíjense lo que dice. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto entró la muerte por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Hermanos, nosotros resucitaremos para vida eterna. Hay una resurrección del cuerpo. Eso es una gloriosa también promesa. Y fíjense que podríamos hablar de muchas más promesas, pero voy a terminar con esto. Seremos glorificados. Romanos 8:30. Ya los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos mismos también justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. Hermanos, nos espera una vida de gloria, en cuerpos glorificados. Una vida de glorificación eterna, hermanos. Eso debe ser suficiente aliento para todo aquel que hoy día entonces oye el Evangelio. ¿Cómo responder al Evangelio? ¿Cómo hacer tuyas todas estas promesas, hermanos? Si usted ya cree en Cristo, son suyas. Pero si usted no está en Cristo, si usted no cree en Cristo, tiene que creer en el mensaje del Evangelio. Y por sobre todo, hacer como los hebreos del primer siglo al encontrarse con la predicación del apóstol Pedro. Fíjense que esto sucede en Hechos 2. El apóstol Pedro está predicando el Evangelio y en un momento entonces los que estaban oyendo, dice así la Escritura en Hechos 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo entonces, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pedro ahí es que todo aquel que oye el mensaje del Evangelio y realmente se compunge en el corazón porque se da cuenta de que el contenido, la vida espiritual, la verdadera esencia de la vida, que el cielo, que Dios existe y que todas estas cosas realmente son, entonces el llamado es que se arrepienta.
Y arrepentirse es cambiar de dirección. Yo pensaba, yo quería, yo caminaba en esta dirección, yo sentía, yo anhelaba todo, yo quería vivir de esta manera, pero el Señor dice, arrepiéntete, cambia tu forma de pensar. Abandona tu pecado, abandona tu manera vil y absurda de vivir y mira a Cristo con fe y esperanza y ahora camina hacia Él. Ese es el mensaje y eso es lo que tiene que hacer todo aquel que realmente quiere abrazar estas promesas, que quiere ser de los que han colgado sus pecados en la cruz del Calvario, de los que quieren tener vida eterna. Así que espero, quizás aquí está lleno de gente creyente, ¿no? Pero personas que quizás están oyendo en sus hogares puedan realmente entonces arrepentirse de su maldad, arrepentirse de lo que han hecho y mirar a Cristo con fe. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido meditando en su Evangelio, Señor. Rogamos a usted que cada día en nosotros las promesas que usted nos ha dado y la certeza, Señor, del sacrificio precioso de Cristo sea algo evidente en nuestras vidas, que pueda condicionar nuestro actuar, nuestras decisiones, Señor, que pueda impulsarnos, ¿por qué no?, a servirle de mejor manera, a vivir vidas más piadosas y entregadas. Gracias le damos, Señor, a usted por su glorioso Evangelio y por el tiempo que podemos tener meditando en él. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos un himno, hermanos amados. El himno número 1. Hablando de las promesas del Señor, el Señor es fiel para cumplir. Vamos a cantar el himno 1.